Observe que me están preguntando densidad. Entonces yo voy a escribir aquí, bueno, aquí le voy a escribir una interrogación, ¿no? Eso es lo que me están preguntando. Entonces, esta es la pregunta. Densidad. La densidad va a ser igual a peso específico entre gravedad. Con esa fórmula lo voy a encontrar. ¿De dónde salió esta fórmula? De la fórmula que peso específico es igual a densidad por gravedad. Si yo despejo esta fórmula, entonces la gravedad pasa a dividir aquí. Por eso la tengo así. Y aquí hago la sustitución, va. ¿Cuál es el peso específico? Aquí me lo dieron, ¿no? Es el valor de D. Entonces aquí escribo 6.578. 78 entre el valor de la gravedad, que sería 9.8. Mi resultado sería aproximadamente, porque seguro que me va a tocar que redondear, 6.578 entre 9.8. Va a quedar 671. 671.2 aparece aquí en la calculadora mía. Punto 2. ¿Qué serían estos? Como es densidad, pues la densidad me va a quedar en kilogramos. ¿Por qué queda la densidad en kilogramos? ¿Por qué? Por metro cúbico. Acordémonos que la densidad siempre va a ser masa entre volumen. Por eso me queda así. Y ese sería mi resultado. Mi resultado para ese ejercicio. ¿Preguntas? Entonces, tienen que aplicar las fórmulas que correspondan, sabérselas o tenerlas en fichas de trabajo. ¿Qué hice en este ejercicio? ¿Cómo me pedían? Bueno, como era un cubo de madera y solo me estaban dando un lado, ¿por qué lo elevé a la 3? Porque la fórmula para calcular el volumen de un cubo es el lado elevado a la 3. Por eso aquí está a la 3. ¿Y por qué está 0.1? Porque los 10 centímetros los tuve que convertir a metros. Y para convertir a metros, tuve que dividir los 10 centímetros entre 100. Entonces, cuando yo divido los 10 centímetros entre 100, lo que me queda es 0.1. Este número fue el que escribimos aquí. Y lo elevamos a la 3 porque yo necesito el cubo. Ahora,
esta operación 8.82 entre 0.1 a la 3 lo hice de manera directa y me dio este resultado, que corresponde a el peso específico de este cubo de madera. Luego, como ya teníamos el peso específico del cubo de madera, usamos esta fórmula en donde la densidad va a ser igual al peso específico dividido entre la gravedad. Por eso aquí tengo densidad igual a peso específico entre gravedad. Como el peso específico lo acabo de encontrar y es este, aquí está sustituido, ¿eh? Y dividido entre 9.8, que es el valor de la gravedad. Al dividir estos dos números me resulta 900. Como es densidad, y la densidad tiene que quedar siempre en kilogramos por metro cuadrado. Por eso lo escribo ahí. Así. Me olvido de las cancelaciones de unidades de medida porque yo tengo que saber que como es densidad y como ya estamos trabajando en el sistema internacional, tenemos la fuerza en Newton, tenemos el volumen en metro cúbico, pues obviamente la densidad me va a quedar en kilogramos, que es la unidad de masa, sobre el volumen, que es metro cúbico, su unidad de volumen. Y esos son esos ejercicios. Si yo hablo de la densidad, yo tengo que saber que la fórmula siempre va a ser así, ¿ves? Densidad es igual a masa entre volumen. Que la unidad de medida siempre me va a quedar en kilogramos por metro cúbico. Y siempre tengo que trabajar en el sistema internacional de medidas. Quiere decir que si en el problema me hablan de gramos, yo los tengo que pasar a kilogramos. Que si en el problema me hablan de centímetros, yo los tengo que pasar a metros. Siempre. Para poder trabajar. Hay otra, hay otra cantidad que se está calculando acá, que es el peso específico. Peso específico. Fórmula. D mayúscula es igual al peso entre el volumen. Esa es la fórmula. Pero también podemos decir que es densidad por gravedad. O sea, hay dos formas de llegar al peso específico. Y hay otra forma también. Como el peso es masa por gravedad, entonces tenemos esta otra manera para llegar al peso específico, que es masa por gravedad, que es lo mismo que el peso, entre el volumen. De esta ecuación es que sale esta, ¿ves? Porque como masa entre volumen es densidad, entonces por eso la escriben aquí como densidad por gravedad. Eso específico. ¿Qué otra cosa hay que saber aquí? El valor de la gravedad. No hay que olvidar el valor de la gravedad. La gravedad. La gravedad. La gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Todo esto tiene que estar en el sistema internacional. Quiere decir eso que cualquier unidad de los problemas que estamos resolviendo tiene que estar en metros cúbicos el volumen, en kilogramos la masa, la masa.
¿Qué más? Ah, en Newton, el peso. El peso. O la fuerza. Recordémonos que peso es fuerza. Nada más que el peso es la fuerza con la que la Tierra nos atrae. Pero también es una fuerza. No le voy a poner esa pleca porque pareciera que fuera una división. Entonces le voy a poner un O. Un O en matemáticas es así, ¿ves? O o fuerza. Entonces, si yo tengo un volumen, tiene que estar en metros, perdón, en metros cúbicos. Si tengo masa, esta tiene que estar en kilogramos. Si tengo fuerza o peso, tiene que estar en newtons. Si no están así, yo tengo que hacer conversiones. Esas son claves que tienen que tener bien claras ustedes. Hay más fórmulas, ¿verdad? Más fórmulas. Por ejemplo, la presión. ¿Cuál es la fórmula para la presión? Fuerza entre área. De igual manera, la fuerza tiene que estar en newtons y el área tiene que estar en metros cuadrados. Para que la presión esté, esté en pascales o PA. Así. Presión va a quedarnos en pascales. Y pascales es igual a newton sobre metro cuadrado. Entonces, cuando un ejercicio nos quede en newton sobre metro cuadrado, nosotros vamos a decir que esos son pascales. Y obviamente hay que recordar conversiones, para no aprenderlas porque se supone que ya las aprendieron. Tienen que recordarlas, cómo convertir. O descargar un conversor. Eso es lo más fácil ahora. Descargar conversores, porque el tema ese ya pasó y está complicado volverlo a dar, porque eso es física 2.